Bienvenidos a Darle al Gao. Hoy vamos con la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada de 1972. Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de Agamasa Lunar, extraviada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada, y apenas si notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavos reales repetidos y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. Yo había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para mi edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado, le hago abluciones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor. Y éstas se quedaban pegadas en las espaldas amplias, en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro potente tatuado sin piedad con un escarnio de marineros. Anoche soñé que estaba esperando una carta. ¿Qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias. Pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta, o con un báculo que parecía de obispo, pero aún en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba, compuesta con un criterio excesivo y un poco demente como toda la casa, Heréndira necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello hebra por hebra, se lo perfumó y se lo peinó. Le puso un vestido de flores ecuatoriales, le empolvó la cara con harina de talco, le pintó los labios con carmín, las mejillas con colorete, los párpados con almizcle y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando la tuvo emperifollada como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono, y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de bocina. Mientras la abuela navegaba por las ciénagas del pasado, yo me ocupo de barrer la casa, que era oscura y abigarrada, con muebles frenéticos y estatuas de césares inventados, y arañas de lágrimas y ángeles de alabastro, y un piano con barniz de oro, y numerosos relojes de formas y medidas imprevisibles. Tenemos en el patio una cisterna para almacenar durante muchos años el agua llevada a lomo de indio desde manantiales remotos. Y en una argolla de la cisterna hay un avestruz raquítico, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al tormento del clima malvado. Estaba lejos de todo, en el alma del desierto, junto a una ranchería de calles miserables y ardientes, donde los chivos se suicidaban de desolación cuando soplaba el viento de la desgracia. Aquel refugio incomprensible había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís y que fue mi papá. Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios era que Amadís, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo en las Antillas, donde mató a un hombre a cuchilladas y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los Amadises murieron, el uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer enterró los cadáveres en el patio, despachó a las 14 sirvientas descalzas y siguió apacentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva, gracias al sacrificio de la nieta bastarda que había criado desde el nacimiento. Solo para dar cuerda y corsetar a los relojes necesitaba 6 horas. El día en que empezó mi desgracia no tuve que hacerlo, pues los relojes tenían cuerda hasta la mañana siguiente. Pero en cambio me tocó bañar y sobrevestir a la abuela, fregar los pisos, cocinar el almuerzo y bruñir la cristalería.
Hacia las 11, cuando le cambié el agua al cubo del avestruz y regué los hierbajos desérticos de las tumbas contiguas de los amadises, tuve que contraer el coraje del viento, que se había vuelto insoportable, pero no sentí el mal presagio de aquel fuera el viento de mi desgracia. A las 12 estaba puliendo las últimas copas de champaña cuando percibió un olor de caldo tierno y tuvo que hacer un milagro para llegar corriendo hasta la cocina sin dejar todo a su paso un desastre de vidrios de Venecia. Apenas se alcanzó a quitar la olla que empezaba a derramarse en la hornilla. Luego puso al fuego un guiso que ya tenía preparado y aprovechó la ocasión para sentarse a descansar en un banco de la cocina. Cerró los ojos, los abrió después con una expresión sin cansancio y empezó a echar la sopa en la sopera. Trabajaba dormida. La abuela se había sentado sola en el extremo de una mesa de banquete con candelabros de plata y servicio para 12 personas. Hizo sonar la campanilla y casi al instante acudió Heréndira con la sopera humeante. En el momento en que la servía, la sopa, la abuela advirtió con sus modales de sonámbula y le pasó la mano frente a los ojos como limpiando un cristal invisible. La niña no vio la mano. La abuela la siguió con la mirada y cuando Heréndira le dio la espalda para volver a la cocina, le gritó. ¡Heréndira! Despertada de golpe, la niña dejó caer la sopera en la alfombra. No es nada, hija. ¿Te volviste a dormir caminando? Es la costumbre del cuerpo. Recogí la sopera, todavía aturdida por el sueño, y traté de limpiar la mancha de la alfombra. Déjala así. Esta tarde la lavas. De modo que además de los oficios naturales de la tarde, Heréndira tuvo que lavar la alfombra del comedor y aprovechó que estaba en el fregadero para lavar también la ropa del lunes, mientras el viento daba vueltas alrededor de la casa buscando un hueco para meterse. Tuvo tanto que hacer que la noche se le vino encima sin que se diera cuenta, y cuando repuso la alfombra del comedor era la hora de acostarse. La abuela había chapuceado el piano toda la tarde, Ay, mamá Inés. cantando en falsete para sí misma las canciones de su época. Inés. Y aunque le quedaban en los párpados los lamparones del almizcle con lágrimas, pero cuando se tendió en la cama con el camisón de muselina, se había restablecido de la amargura de los buenos recuerdos. Aprovecha la mañana para lavar también la alfombra de la sala, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuela. Recogí un abanico de plumas y empecé a abanicar a la matrona implacable que me recitaba el código del orden nocturno mientras se hundía en el sueño. Plancha toda la ropa antes de acostarte para que duermas con la conciencia tranquila. Sí, abuela. Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre las polillas. Sí, abuela. Con el tiempo que te sobre, saque las flores del patio para que respiren. Sí, abuela. Y le pones su alimento al avestruz. Se había dormido, pero siguió dando órdenes, pues de ella heredé la virtud de continuar viviendo en el sueño. Salí del cuarto sin hacer ruido e hice los últimos oficios de la noche, contestando siempre a los mandatos de la abuela dormida. Te das de beber a las tumbas. Sí, abuela. Antes de acostarte, fíjate que todo quede en perfecto orden, pues las cosas sufren mucho cuando no se les pone a dormir en su puesto. Sí, abuela. Y si vienen los amadices, avísales que no entren, que las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos. No le contesté más. Ya empezaba a extraviarse en el delirio, pero no me salté una orden. Cuando acabé de revisar las fallebas de las ventanas y apagué las últimas luces, tomé un candelabro del comedor y fui alumbrando el paso hasta mi dormitorio, mientras las pausas del viento se llenaban con la respiración apacible y enorme de la abuela dormida. Mi cuarto era también lujoso, aunque no tanto como el de la abuela, y estaba atiborrado de las muñecas de trapo y los animales de cuerda de mi infancia reciente. Vencida por los oficios bárbaros de la jornada, Heréndira no tuvo ánimos para desvestirse
sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataban de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado del avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira, sentada entre las dos tumbas de los Amadises, había terminado de llorar. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros, miró a la nieta con lástima sincera. Mi pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. Empecé a pagárselo ese mismo día, bajo el estruendo de la lluvia, cuando me llevó con el tendero del pueblo, un viudo escuálido y prematuro, que era muy conocido en el desierto porque pagaba a muy buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo me examinó con una austeridad científica. Consideró la fuerza de mis muslos, el tamaño de mis senos, el diámetro de mis caderas. No dijo una palabra mientras no tuvo un cálculo de valor. Todavía está muy bichi. Tiene teticas de perra. Súbete en la balanza para probar con cifras el dictamen. Heréndira pesa 42 kilos. No vale más de 100 pesos. 100 pesos por una criatura completamente nueva. No, hombre, eso es mucho faltarle respeto a la virtud. Hasta 150, güey. La niña me ha hecho un daño de más de 1.000.000 de pesos. A este paso le harán falta como 200 años para pagarme. Por fortuna, lo único bueno que tiene es la edad. La tormenta amenazaba con desquiciar la casa y había tantas goteras en el techo que casi llovía adentro como afuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. Tú vas siquiera hasta 300. 250. Al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela me indicó entonces que me fuera con el viudo. Fin. Gracias por continuar en Darle al Gabo y hoy estamos con una invitada muy especial, Canae. ¿Quién es Canae y qué hace en Puerto Colombia? Cuéntale a los amigos de Darle al Gabo. Bueno, yo soy una artista barranquillera que se vino a vivir a Puerto Colombia y que ha tenido muchas experiencias en diferentes artes en otras partes del país, sobre todo en Ibagué, en Bogotá y en Bucaramanga. Y pues estoy muy feliz de estar acá en Puerto Colombia por las nuevas experiencias que me ofrece tanto el paisaje como las personas, y estoy muy agradecida con muchas personas que han favorecido mi expresión artística. No soy una persona que ve el arte como un negocio, porque pues yo tengo una vida, ya soy mayor y tengo una vida resuelta económicamente, y el arte mío es solo alma y es un compendio de experiencias de las cuales quiero seguir dando al público para establecer un legado cultural y para ser parte de la cultura del Caribe. Bueno, quiero comentarles que Canae no solo trabaja la plástica, sino que tiene una voz maravillosa. He sido testigo en varias oportunidades, he tenido la oportunidad de escucharla, de verdad que tú sabes que te admiro. Y bueno, pero hay algo dentro de todas estas expresiones artísticas y que compete mucho a lo que estamos hablando hoy, que es el tema de Gabriel García Márquez. Cuéntanos cómo ha impactado Gabriel García Márquez y la obra en tu obra, en tus expresiones artísticas.
Bueno, algo muy familiar encuentro yo en García Márquez porque mi familia inicialmente eh, vivió en Aracataca y supongo que mis abuelos de pronto estaban en medio de esas experiencias que él describía en Cien años de soledad, los cuentos de la calidad humana de los hombres de acá son muy parecidos a los de los primos, a la gente que me rodeaba. O sea, siempre me sentía como Identificada. y muy identificada con el tipo de historias y también con cierta inconformidad que experimenté yo desde mi infancia, que era la posición de la mujer en todo ese acontecer caribeño, porque pues el hombre en esa época tenía muchas ventajas para ser artista, para ser padre de familia y lo que sea, pues los hombres tenían todas las puertas abiertas y la mujer ha logrado ahorita muchas libertades, pero lo que más preocupa de esas experiencias que vienen de atrás es cómo no se respetó la infancia, no siempre hubo una forma violenta de abordar la educación, con golpes, con gritos, niñas que las negociaban apenas empezando su pubertad por conveniencia, y todas estas cosas siguen afectando a la gente ahora porque eso ha sido como una aberración que ha perseguido a las generaciones y que es una buena preocupación hacer imágenes que nos confronten con esos sucesos y que nos digan esas imágenes que podemos hacer algo para construir una mentalidad ¿Y nueva. qué ha hecho Canae para expresar eso? Porque eh, sabemos que han habido, digamos, muchas manifestaciones artísticas, hay muchos grupos comprometidos, entre esos nosotros, quieren darle al Gao teatro comprometido con la infancia. Y nos llama mucho la atención que dentro de la plástica también lo has trabajado. Eso que mencionabas del abuso infantil que se puede ver y que se puede percibir en las letras de Gabriel García Márquez cuando nos cuenta algunas de esas experiencias. ¿Cuáles fueron esas personajes especiales que te inspiraron para pintar, para recrear esas imágenes? Pues había culturalmente la mujer no estaba educada para poder proyectarse, sino para ser sometida, inclusive desde muy pequeña. Y la que más me llamó la atención fue Remedios Moscote, la cual fue, mejor dicho, seleccionada a los 9 años de edad como posible esposa de Aureliano Buendía, y prácticamente él se la compró con los pescaditos de oro, ¿no? Engatusando a la familia y a la niña jugándole con pescaditos y quién sabe con qué más. Entonces se casó con ella, la dejó preñada de gemelos y su cuerpecito casi infantil no resistió embarazos y toda la embestida pues de todas esas exigencias de mujer. Entonces yo pinté el día del entierro de ella. Coloqué un árbol central en el cuadro que significa como el árbol genealógico, ¿sí? El árbol familiar que se estableció con ella y su familia ya en unas ramas, como si fueran unos fantasmas que no hicieron ni el más mínimo esfuerzo por ayudar y favorecer a esta niña, y todos ausentes y ella allá metida en la casa del hombre a su suerte, que terminó en muerte. Entonces también puse una luz que salía del cuerpo de ella florecida y que se pierde como hacia el infinito, simbolizando todas las primaveras que ella hubiera podido haber vivido, ¿sí? Y lo mismo las rosas que van cayendo hacia las aguas, significa toda su vida derramada en un mar inútil, ¿no? Ahogada entre las aguas. Sí, y de verdad que se hace necesario que sigamos alzando la voz por nuestros niños,
por nuestras mujeres que aún siguen en situación de maltrato, y es por eso que también es interés de este canal invitar personas como tú que están comprometidas con el tema también y que a través del arte y que a través de todas las expresiones artísticas podemos seguir manifestando esa inconformidad del mundo, ¿verdad? Que le está haciendo tanto daño a la infancia, que los estamos dejando sin oportunidad. Entonces, Canaé, cambiando un poco el tema y bueno, y saliéndonos ya del drama que nos produce esto y del reto que tenemos por delante. Que nos conmueve, ¿verdad? ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Cómo te sentiste leyendo este cuento con el personaje? Que lo hiciste súper bien, pero ¿cómo te sentiste tú? Cuéntanos. Me sentí participando en una sana y hermosa lúdica adulta y conductiva hacia un nuevo pensamiento, inquietar a las personas que vean esto para la lectura, pero no solamente para tener mucho conocimiento, para adornarse, ¿no? Es para establecer los sucesos culturales, las personalidades, los caracteres, cómo vamos evolucionando. Eso es lo que tenemos que lograr. Y a través de ver esos pasados, nosotros podamos construir un futuro edificante. Y es por eso que los invitamos a seguir leyendo, que los invitamos a leerse el final, porque esto solo fue un abrebocas. Esta es de verdad, una increíble historia merecedora de ser leída por todos, por todos, por todos. Entonces, los invitamos a que compartan, a que se sigan uniendo al canal, darle al gabo, la campanita y que sigan leyendo. Aquí vamos a seguir teniendo invitados, leyendo toda la literatura de Gabriel García Márquez. Y bueno, los despedimos con un fuerte abrazo. Bueno, Canaé. Aplaudo ese a Nicolás, ya nuestro aplaudo director. A Nicolás. Tomás en la cámara. Tomás, sí. Y bueno, los invitamos a que sigan el canal, suscríbanse, darle like, compartan. Muchas gracias mucha por lectura, esto. mucho amor para todos. Muchas gracias por esto. Oh.